Good morning, everybody. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. You know, it's a big pleasure for me to come back again to yet another virtual event organized in the region of America. Para mí es un gran placer poder estar nuevamente aquí en otro evento virtual organizado en la región de América. And of course, today we have a lot of viewers coming in from various parts of this region. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a muchas personas que nos están viendo directamente desde esta región. And I'd like to welcome everybody. Y quiero, por supuesto, darles la bienvenida a todos. And thank you for giving me an opportunity to talk to all of you through this platform. Eric. Y quiero darles las gracias por poder llegar a esta plataforma. And of course, thanks to all our organizers for this program, for giving me an opportunity and inviting me to this program as a speaker. Y por supuesto quiero darle las gracias a nuestros organizadores. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta plataforma y ser uno de los invitados en este campamento. Of course, it is always a pleasure to be here. Por supuesto, siempre es un placer estar aquí. Today is a leadership camp organized in this region. Hoy día es el campamento de liderazgo organizado por la región. And I would like to talk two important aspects of leadership. Y me gustaría hablar de dos aspectos importantes acerca del liderazgo. Number one is independence. La primera es la independencia. And number two is survival. Y la segunda es el sobrevivir. Now, in this camp, of course, there are so many people watching this program who are already good leaders. Actualmente en este campamento hay muchas personas que están viendo este programa y son buenos líderes. And of course, there are so many people who are aspiring to be good leaders in this company. Y muchas personas se están inspirando para ser buenos líderes en esta compañía. Who wants to be good leaders, who are trying to be good leaders, who are in the process of becoming a good leader. Que quieren ser buenos líderes, que están en el proceso de convertirse en buenos líderes. So the question is, what it takes to be a good leader in DXN? La pregunta entonces es, ¿qué tienes que hacer para ser un buen líder en DXN? Why do you want to be a good leader in DXN? ¿Por qué quieres ser un buen líder en DXN? The answer is very simple. La respuesta es muy sencilla. To achieve freedom in this company. Tú alcanzas la libertad en esta empresa. Now, freedom is something very important. The whole world craves for freedom. La libertad es algo muy importante. Mucha gente quiere alcanzar la libertad en el mundo. Freedom of time, freedom of money, freedom to do anything they want in their life. La libertad de tiempo, la libertad de dinero, la libertad de poder hacer cualquier cosa que quieran en cualquier momento. One of the common problems faced by humanity today is that they are tied up with so many things. Uno de los problemas más comunes es que la gente ya está muy cansada de muchas cosas. They want freedom. Ellos quieren libertad. Now, how to achieve freedom? Pero ahora, ¿cómo alcanzamos la libertad? Now, from the time that you join as a distributor in this company, desde el momento en que te unes como distribuidor en esta compañía, till the time that you become successful, that means you achieve freedom. Desde el momento en que tú empiezas a crecer, alcanzas la libertad. There are various phases, there are various levels. Hay algunos pasos a seguir, hay niveles que tienes que conseguir. Now, one of the best way to achieve freedom is through your leadership. Una de las mejores maneras para alcanzar tu libertad es mediante tu liderazgo. My question to you is this. La pregunta es para ti esta. At what level do you become a leader? ¿En qué nivel te conviertes en líder? Do you become a leader at the level of star agent? ¿Te vas a convertir en líder cuando eres agente estrella? Or you become a leader at the level of star ruby? O quizás cuando seas rubí. Or you become a leader when you become a diamond?
o quizás cuando eres diamante. What level do you achieve leadership? What level do you become a leader in this business? ¿En qué nivel te conviertes tú en líder? ¿En qué nivel alcanzas el nivel de liderazgo? That is very important. That's a very important question. Esa es una pregunta muy importante. Many people, they say like, a star agent cannot be called as a leader. Muchas personas dicen que un agente estrella no se le puede llamar un líder. Because anybody can become a star agent. Because star agent can be achieved through push-up promotion. That means anybody below you, they make 1,800 PV, and overnight, the upline can become a star agent. Porque cualquier persona se puede convertir en agente estrella y por empuje, cualquier persona o de las personas que están debajo de su red pueden acumular los 1,800 puntos y se va a convertir en agente estrella. So star agent cannot be called as a leader. Así que agente estrella no se le puede llamar que es un líder. So who can be called? Can a star Ruby be called as a leader? Así que ¿quién? ¿Una estrella rubí se puede llamar un líder? Many people contradict and say like, no, star Ruby cannot be a leader. What if a person just brings in 3 people, 3 family members, and the 3 family members really work and do the job, and because of the job of the downlines, the upline person becomes a star Ruby? Muchos se contradicen y dicen, no puede ser una estrella rubí porque a lo mejor él simplemente trae a 3 personas y esas 3 familiares están trabajando muy duro y se convierten en agentes estrellas y esta persona se convierte en estrella rubí. Can a star diamond be a leader? ¿Una estrella diamante puede ser un líder? Yes, I have become a star diamond. I have developed 6 lines, and 6 lines have turned star agents. I am a leader. Can he be called a leader? Sí, me convertí en diamante, desarrollé 6 líneas de agentes estrella, las logré hacer. Entonces, como soy diamante, ¿puedo ser un líder? Now, this is a very important question that we need to ask. Esa es una pregunta muy interesante que tenemos que hacer. And today I would like to clear the misconception that you have in this business. Y el día de hoy quiero aclarar ese malentendido que hay en ese negocio. Many people have this misconception that status or ranks in this company is related to leadership. Hay muchas personas que tienen este concepto erróneo que el estatus o el rango está ligado al liderazgo. Status has nothing to do with leadership. El estatus no tiene nada que ver con liderazgo. I repeat, your status or your ranks in this company has nothing to do with your leadership. Te repito nuevamente, tu estatus o tu rango no tiene que ver nada con el liderazgo. A distributor becomes a leader El distribuidor se convierte en líder when he is independently able to lead his business in the right direction. cuando es independientemente libre de poder llevar a cabo su propio negocio. When a distributor becomes independent, he becomes a leader. Cuando un distribuidor se convierte independiente, entonces es un líder. When can you become independent? ¿Cuándo te puedes hacer independiente? Now, when you join DXN as a distributor, Cuando tú te unes a DXN como distribuidor, you decide to achieve freedom in life. tú decides alcanzar la libertad en tu vida. You understand the company, Entiendes a la compañía, you learn about the products, aprendes sobre los productos, you understand, follow, and stick to the system, entiendes, sigues el sistema de la compañía and you carry out your business with all the 5 ingredients that I've been talking about. y llevas a cabo tu negocio con los 5 ingredientes de los que he hablado. Good attitude, Buena actitud, passion, pasión, with lots of love, con mucho amor, vision, con visión, and then you achieve independence. y entonces alcanzas independencia. You have, company has come out with basic modules La compañía tiene módulos básicos that is part of the system of this company que es parte del sistema de esta compañía, that teaches you about what are the products, que te enseñan acerca de qué son los productos, how to do the business, cómo hacer el negocio, how to talk about IOC, cómo hablar del IOC, what is the culture, cuál es la cultura, what is the vision of the founder. cuál es la visión del fundador. Now, if you are able to learn and carry out this message in what you learn in the modules and successfully duplicate in the market all by yourself, you become an independent leader.
Si tú eres capaz de entender, aprender estos módulos y duplicarlos con tu red, entonces te conviertes en un líder. Now, that is something very important. Hay algo muy importante. Because your leadership is when you become an independent. Porque tu liderazgo es cuando tú te conviertes en un ser independiente. Today you see there are many distributors who are even at the level of star agent, but they are carrying out trainings on the modules almost every day. El día de hoy tú puedes ver muchos miembros que inclusive al tener un rango de agente estrella están llevando a cabo sus capacitaciones básicas todos los días. The other day I was watching a training of a very young leader. I have not seen the leader before. El otro día estaba viendo una capacitación de un líder joven que inclusive nunca lo había visto antes. And I was asking the person separately on social media, like, I haven't seen you. When did you join DXN? Y yo le estaba preguntando por separado en las redes sociales, oye, ¿cuándo te inscribiste a DXN? And the person told me that he just joined 2 months ago. Y él me dijo que solamente hace 2 meses. In the 2 months, he has been watching and participating in every training programs that is going online. En esos 2 meses, él había participado en cada una de las actividades y entrenamientos que había en línea. He learned about how to take gynotherapy. Él aprendió acerca de cómo hacer la ganoterapia. He learned about how to talk about the business plan. Aprendió cómo hablar acerca del plan de negocio. He understood and learned about the culture. Entendió y aprendió la cultura. He learned about the modules and he's trying to duplicate it in his platform of social media. Él aprendió los módulos y trató de duplicarlos en las redes sociales. Can he be called as a leader? ¿Él podría ser llamado un líder? The answer is yes. La respuesta es sí. Now, your path to achieve independence, your path to achieve freedom Ahora, tu camino para que alcances la libertad depends on how fast you achieve independence in this business. depende de qué tan rápido tú puedas alcanzar la independencia en este negocio. Many people achieve independence after 1 year, 2 years. Mucha gente se hace independiente después de 1 o 2 años. There are people who achieve independence in few months' time. Y hay otros que lo hacen en pocos meses. My message to you is very simple. Mi mensaje para ti es muy simple. If you want to achieve freedom, Si quieres alcanzar la libertad, faster in your life, in this business, quieres hacerlo más rápido en tu vida, en este negocio, first and foremost is you have to work on achieving independence in this business the faster possible. lo primero que tienes que hacer es alcanzar la independencia tan rápido como puedas. And carry out your activities daily. Llevar a cabo tus actividades diarias, Collaborate with other leaders and carry out weekly activities. colaborar con otros líderes y llevar a cabo de manera semanal. If you are associated with a service center, working through a service center, collaborate with the service center to organize one big, monthly activity. Si estás trabajando con algún centro de servicio, organizar junto con ellos una gran actividad mensualmente. And collaborate and support fully 100% with all the leaders in organizing the convention quarterly. Y colaborar y apoyar a todos los líderes en las convenciones de manera trimestral. Before, actually, there used to be a lot of physical trainings. That means you have to go book a venue, organize everything, arrange leaders and invite them and so many things. Anteriormente tenías que ir y buscar un local para llevar a cabo el evento, invitarlos y hacer muchas cosas. But nowadays it's very simple. Ahora es muy sencillo. You just have to turn on your laptop. Simplemente tienes que encender tu laptop. And just turn on the camera and start talking. Encender tu cámara y comenzar a hablar. From the comfy of your house. Desde el confort de tu casa. With a cup of coffee. Con una taza de café. It's as simple as this. Tan simple como eso. And I want you to do this every day. Learn, understand, follow the system, and duplicate this every day. Daily, weekly, monthly, quarterly. Do this every day to achieve freedom in your life faster. Y quiero que hagas esto. Simplemente aprende, duplica y a esto comienza a hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, todo el tiempo en tu vida diaria.
Now, why do I say an independent leader is going to achieve success and freedom faster? ¿Por qué te digo que un líder independiente va a alcanzar más rápido la libertad y el éxito? Because a dependent leader, a person who is a distributor who is dependent on others, is always going to be waiting for others to decide for him. Porque un líder que es dependiente va a depender y va a tener que esperar a que otros decidan por él. There are people even at the level of diamonds or even the senior diamonds, they always expect the company to do things for them. Inclusive puede haber algunos diamantes o diamantes con un mayor rango que están esperando que la compañía haga las cosas por ellos. They expect the uplines to do activities for them. Esperan que sus líneas superiores hagan las actividades por él. They expect the uplines to do prospecting for them. Esperan que sus patrocinadores hagan la prospección por ellos. They are not going to achieve success faster. Ellos no van a alcanzar el éxito rápido. You have to be an independent leader. That's why in DXN, it's a good learning platform. You have all the modules, all the training possibilities where you have to participate, join, support, and learn. Tienes que ser un líder independiente y DXN es una plataforma donde tienes todos los módulos básicos, donde tú puedes aprender y enseñar toda esta información. You see, in DXN, from the top to bottom, directly from the CEO, the founder, to the management, to everybody, we always focus on educating our people. Tú verás en DXN, desde arriba hasta abajo, ¿no? Desde nuestro CEO, toda la gerencia, siempre nos enfocamos en educar y capacitar a nuestra gente. You see, the founder always comes up with this video in educating people on about Ganoderma and about products, about Shunya, about the story of DXN, so many great things. Every Tú week. verás, nuestro CEO, nuestro Dr. Lim, viene con esos videos acerca de ganoterapia, productos, Shunya, y prepara todos estos videos de manera semanal. The management is organizing so many training modules. La gerencia prepara muchos módulos de capacitación. The leaders all across the region is organizing so many training programs. Los líderes en toda la región están organizando muchos programas. All that I request all of you is that participate. Do not miss a single training. Todo lo que les pido a cada uno de ustedes es de que participen en todos ellos y no se pierdan una sola capacitación. And the beautiful part is nowadays it is all coming out free. Y lo mejor de todo es que ahorita todo esto es gratis. You don't have to pay a joining fee, a hall fee or a participation cost, nothing. It all so comfortable. Participate through your phone or through your computer and learn. El día de hoy es gratis, no tienes que pagar un local, no tienes que pagar ningún tipo de pago, simplemente tienes que hacerlo a través de la comodidad de tu casa gratis. So learn and become independent. So independence is something very, very important. It's one of the most important aspects of leadership. Así que aprende y sé independiente, porque la independencia es una parte muy importante del liderazgo. The second aspect I would like to share with all of you is your survival instincts. Lo segundo que quiero compartir con ustedes son esos instintos de su supervivencia. You know, our founder, he always says about this. He says that if wherever I put you, if you survive there, you are a successful person. Ustedes saben, nuestro fundador dice, ¿no? Si yo te pongo en cualquier lugar y tú sobrevives ahí, entonces vas a ser exitoso. What does it mean? What is the significance of that? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el significado de ello? Now, just let me bring you back. Rewind yourself 6 months ago. Déjame llevarte 6 meses atrás. In the month of March. En el mes de marzo. When the whole world was, affected with the pandemic and it just started. Cuando recién todo el mundo estaba siendo afectado por esta pandemia y recién comenzaba. There came a huge fear in the minds of everybody. Llegó un gran miedo a la mente de todos. Suddenly the World Health Organization announced that they have to implement lockdown in all the nations to control this pandemic
on an immediate basis. De repente, la Organización Mundial de la Salud dijo que se tenían que implementar restricciones severas para poder controlar esta pandemia en todos los países. Now, it actually drastically affected so many industries. Ustedes saben, de manera drástica inmediatamente afectó muchas industrias. And of course, it affected the economy of various countries. Y por supuesto, afectó la economía de muchos países. People started to lose jobs. Las personas comenzaron a perder empleos. And they lost livelihood. Millions of people around the world. Y empezaron a perder su sustento muchísimas personas en el mundo. And it all came out suddenly and throughout the world at the same time. Y todo llegó tan de repente y al mismo tiempo en todo el mundo. Now, looking at this, the people inside DXN, within our family, they also got scared. Y bueno, viéndolo dentro de nuestra familia de DXN, también se asustaron. They also used to, question that maybe the impact will also be seen in DXN. Y bueno, muchos de ellos se cuestionaban y decían que tal vez este impacto también se vería en DXN. They also felt like their income is going to go down. Ellos también sintieron que sus ingresos se iban a caer, Their livelihood is going to get affected. que todo su sustento iba a ser afectado. Especially in the month of April, there was a complete lockdown implemented in various nations. Especialmente durante abril, que fue implementado este cierre total en varios países, Total restrictions were imposed. donde se impusieron totales restricciones. And as a result, the sales came down. Y por supuesto, las ventas bajaron. Production and income also came down. Y la producción y los ingresos también bajaron. And everybody thought like, well, this is going to be highly drastical for our business in DXN as well. Y bueno, todos pensaron, esto va a ser algo drástico para DXN también. All these years, DXN has been growing tremendously, and suddenly, for one reason of this pandemic, things are going to shape down. It's going to go down. Todos estos años DXN ha venido creciendo y de repente por esta situación DXN va a caer. And I remember during those days, I used to, start this program of live with DXN management. Y bueno, recuerdo que durante esos tiempos comenzamos este programa de En Vivo con la gerencia de DXN. And we used to carry out this program every day. Y llevamos a cabo este programa todos los días. Including our founder used to come up with his videos, live talks from his home. Weekly, so many videos used to come from that time onwards. Y por supuesto también nuestro fundador comenzó a crear estos videos desde su casa y empezó a publicar estos videos desde entonces. And in all the videos, the message was the same. Y en todos los videos el mensaje era el mismo. Do not worry. No te preocupes. We have faced so many situations like this in the past, so many challenges and crises, and we have always overcome and survived such crisis and came out as a winner. Y bueno, nosotros ya hemos enfrentado muchísimas de estas situaciones en el pasado y estas situaciones, estas crisis las hemos superado en todo este tiempo y hemos sobrevivido a ellas. And this crisis too, we will come out successful and we will emerge as a winner. Y por supuesto, a esta crisis también vamos a salir ganadores y vamos a salir adelante de esta. And we kept talking about it every day, every day. Y estuvimos hablando sobre eso todos los días. Ladies and gentlemen, I would like to bring you back to the year 1997. Y bueno, damas y caballeros, quiero llevarlos al año 1997. When DXN entered Indonesia, and we started our operations and business in Indonesia. Cuando DXN inició operaciones en Indonesia. Indonesia happened to be one of it happens to be the first international big market for DXN. Indonesia en ese entonces era el mercado más grande internacional de DXN. And it was a time when things were going out so smoothly. Everything was so successful in terms of joining distributors, very, very happy. Leaders were growing. Their income was growing. Business was roaring in Indonesia. Y bueno, fue una época donde el negocio estaba creciendo muy fluidamente, empezaba a haber líderes, los miembros estaban contentos y realmente había un gran impacto de DXN en ese entonces. But unfortunately, the very same year,
Indonesia was affected by a big financial crisis. Y desafortunadamente ese mismo año, Indonesia fue afectada por una gran crisis económica. It's called the Asian financial crisis. It started in Thailand, it expanded, it went to South Korea and affected Indonesia. Y bueno, esta fue conocida como la gran problema financiero de Asia y comenzó en Tailandia y pasó por Corea del Sur y terminó en Indonesia. Indonesia was one of the worst affected country in the crisis. Indonesia fue uno de los países peor afectados durante esa crisis. You know, before the crisis started, $1 used to be around 2,500 Indonesian currency. En ese entonces, un dólar era alrededor de 2.500 de la moneda local. By the end of this crisis, $1, became close to 15,000 Indonesian currency. Y bueno, para el fin, alrededor del final de la crisis, cada un dólar equivalía a alrededor de 50,000 de su moneda local. There was a huge currency meltdown. The currency of Indonesia depreciated 6 times. La moneda se logró depreciar más de 6 veces. The economy was in a terrible shape. La economía estaba en muy pésima forma. People used to lose jobs. La gente solía perder sus empleos. And there was a lot of riots and fire going on in Jakarta. Había muchos tumultos y fuegos en todo Yakarta. Many companies closed down. Muchas compañías cerraron. All the direct selling companies in the industry of multi-level marketing shut offices. Todas las compañías de ventas directas cerraron sus oficinas. Because they were afraid of riots and fire. Porque estaban preocupadas por todos estos tumultos y por estos incendios. At the time, Dr. Lim was in Malaysia. En aquel entonces, Dr. Lim estaba en Malasia. The office called up Dr. Lim and told him that there is a big problem going on in Indonesia. Bueno, desde la oficina llamaron al Dr. Lim y le dijeron que había un gran problema en Indonesia. Dr. Lim flew immediately to Jakarta. Dr. Lim voló inmediatamente a Yakarta and called a meeting with all the leaders. Y llamó a una junta con todos los líderes. People were worried. La gente estaba preocupada. That because of these riots, because of the problem, DXN will close down its office. Que por todos los disturbios, por todo lo que estaba pasando, DXN fuera a cerrar sus oficinas. They were also worried that because of the currency meltdown, DXN might inflate the price. También tenían el miedo que debido a la caída de la moneda, DXN fuese a inflar los precios. Because if you do not do these two things, you will be in a big problem already. Porque si no hacía cualquiera de estas dos cosas, iba a estar en un gran problema. Dr. Lim called a meeting with the distributors. Dr. Lim llamó a una reunión con los distribuidores. And addressed everybody. Y les dijo a todos. Among all the things that he said, he made 2 big announcements. Dentro de todo lo que él mencionó, hizo 2 grandes anuncios. Number 1. El primero. DXN is not going to close office. DXN no iba a cerrar sus oficinas. It will continue its operations. Iba a continuar con sus operaciones. Number 2. Número 2. DXN is not going to increase its price. DXN no iba a incrementar sus precios. Ladies and gentlemen, shutting down an office is one of the drastical measures for any direct selling company. Cerrar oficinas es una de las medidas más drásticas que una compañía de ventas directas tomaría. Because Dr. Lim knew that the riots just started there in Jakarta, and the system is now an anarchy. It's an anarchy. There is no control, so the riots may continue for months or maybe for years. Y bueno, en ese entonces sabía el Dr. Lim que el sistema estaba en total anarquía y todos sus disturbios continuarían tal vez por meses o años. So if you have to close down, you have to close down for a long time. Así que si tenías que cerrar la compañía, tenías que cerrarla por mucho tiempo. If the business is closed down for a long time, how can the members sustain? Si tú cierras totalmente la compañía, ¿cómo es que los miembros se podrían sostener durante todo ese tiempo? It is going to collapse everything. Iba a colapsar todo.
And of course, increasing the price also will definitely is going to drastically affect the business because people cannot, support a high price. Y por supuesto, incrementar los precios también iba a afectar a los miembros, ya que ellos no podrían aguantar un incremento tal. Ladies and gentlemen, with these two decisions, DXN became the lone warrior, the lone survivor in that crisis among all direct selling companies. Y bueno, damas y caballeros, con estas simples dos decisiones, DXN se convirtió en el único sobreviviente de esa crisis. And automatically became the number one in the industry within a very short period of time. Y inmediatamente se convirtió en la número uno en la industria en un corto periodo de tiempo. It really, this decisions energized the market and people were joining DXN in large numbers. Esto realmente animó a toda la gente y permitió que se escribieran en grandes cantidades. There was a time when almost 10,000 people used to flock in front of the DXN offices to register to join DXN. Había ocasiones que inclusive hasta más de 10,000 personas se formaban en las oficinas para inscribirse a DXN. Definitely, it was a challenge for DXN to operate at that stage. Por supuesto, para DXN fue un gran reto el poder estar trabajando en esa etapa. But again, it's an opportunity because with a lot of membership coming in, definitely DXN is also going to survive because the membership price itself was able to support the business not in a profitable manner, but at least in a not so drastic manner. Y por supuesto, esto iba a permitir que DXN sobreviviera, ya que simplemente con las inscripciones tal vez no iba a permitir que obtuviera ganancias, pero sí al menos mantener las operaciones. And of course, we emerged as a winner in Indonesia at that time. Y por supuesto, emergimos como ganadores en Indonesia en aquel tiempo. Ladies and gentlemen, in the year 2007-2008, damas y caballeros, en el 2007-2008, as you all know, there was a global financial crisis that impacted the whole world. Como ustedes saben, hubo una crisis financiera que impactó a todo el mundo. It started in the United States, but the banking sector around the world were deeply impacted because of that. Comenzó en Estados Unidos y todo el sistema bancario fue afectado profundamente a nivel mundial. And I remember that those were the times that we grew tremendously. Y recuerdo perfectamente que durante esas épocas fue cuando crecimos tremendamente. Because there was a tremendous loss of jobs and very high unemployment rate around the world. Porque en ese entonces hubo mucho desempleo y un incremento del desempleo de manera importante, considerable. And I remember that time I was the country manager in the Philippines. Recuerdo, en ese entonces yo era el gerente de país de DXN Filipinas. And we used to break records month after month. Y solíamos romper récords de ventas mes tras mes. And every day, every week, every month, we used to have our monthly joining recruitment rate climbing up like anything. Y todos los días, cada semana, veíamos cómo nuestro nivel de reclutamiento y ventas seguía subiendo cada día. As a result of this global crisis, sometime after 2010-2011, we experienced a crisis in Mexico. Y bueno, después de ello, durante el 2010-2011, experimentamos una crisis en México. The economy was plummeting. La economía se estaba desplomando. I remember, when I came to Mexico for the first time, $1 used to be around 11 Mexican pesos. Recuerdo en aquel entonces cuando recién llegué a México, $1 equivalía alrededor de 11 pesos. It further plummeted, the currency further depreciated. $1 became more than 20 Mexican pesos later on. Y posteriormente llegó a tal punto donde $1 equivalía a 20 pesos. The whole country was facing through this crisis. Todo el mundo estaba enfrentando esta crisis. There was a rise in inflation. Hubo un incremento en la inflación. Loss of jobs. Pérdida de empleos. A loss of livelihood. La pérdida del ingreso de la gente. But in DXN, pero en DXN, our members were so happy, they were so growing, they were so enthusiastic. Things were normal and they were climbing and they were growing very well.
Nuestros miembros estaban contentos, estaban bien, es porque había un crecimiento para ellos. The reason was La razón era DXN set up a factory in Mexico at that time. porque en ese entonces DXN estableció una fábrica. When all the other companies in the industry were closing doors and they were stopping their operations because they cannot survive, DXN set up a factory. Cuando otras compañías estaban deteniendo operaciones y algunas no podían sobrevivir, DXN estaba estableciendo una fábrica. When all the other companies were raising and inflating their price and selling the same product at double the price, DXN set up a factory and control the cost and try to give the members at the same price so that they can continue to grow. Y bueno, mientras otras compañías seguían incrementando los precios, duplicándolos o muchísimo más, en DXN se establecía esta fábrica para controlar los precios y mantener al mismo precio a los distribuidores. We are able to control the quality by setting up our own factory, our own technology, and we are able to control the price also. Y bueno, éramos capaces de controlar nuestra calidad, estableciendo nuestra fábrica y al mismo tiempo también podremos controlar el precio. And of course, we contributed to the economy by increasing the GDP and of course raising the employment in the country. Y bueno, por supuesto también contribuíamos a la economía del país, incrementando el empleo y los ingresos al país. From the time that we set up a factory until now, ladies and gentlemen, our sales, our business in Mexico has multiplied more than 3 times. Y bueno, desde ese entonces, desde que establecimos la fábrica hasta el día de hoy, nuestro negocio se ha triplicado. And it's still growing. Y sigue creciendo. Mexico happens to be the oldest Latin market for DXN. Y bueno, México solía ser el mercado más antiguo que había en Latinoamérica para DXN. But you'll be surprised the way Mexicans are working even now. They are still working as if this is the first year for DXN in the country. Y tú te sorprenderías cómo es que en México siguen trabajando como si fuera el primer año donde llega la compañía. And as a matter of fact, we set up now the second factory in Mexico because the first factory is like, not so big enough to support the demand right now. So we have to set up a new factory to support the bigger demand. Así que bueno, y actualmente DXN se está estableciendo una segunda fábrica, ya que la actual fábrica no podría poder proporcionar todo lo necesario al crecimiento actual. Couple years ago, hace algunos años, one day the what do you call that? The health authority called COFEPRIS came to the office of DXN. Un día llegó la autoridad de salud llamada COFEPRIS a la oficina de México. And they sealed our Ganoderma products, coffee, capsules, everything. They sealed it. They told us like, you cannot sell this product anymore in the market. Y llegaron a poner sellos en los productos Ganoderma de DXN y nos dijeron, tú no puedes vender estos productos en el mercado. And we asked them why, what happened? Y yo les preguntamos que por qué, qué pasó. And they told us like, well, your distributors are talking about health and disease in the market. Y bueno, nos dijeron, tus distribuidores están hablando acerca de problemas de salud, de enfermedades en el mercado. Which is wrong because this herb, Ganoderma, is not listed in the list of ingredients in the COFEPRIS directory. Y bueno, ellos nos dijeron, eso está mal, ya que esta hierba no está dentro de nuestras listas de la COFEPRIS. Now, this was a big thing because if you cannot sell coffee, Ganoderma coffee, if you cannot sell the products, it is going to impact the livelihood of so many people in the country. Y bueno, esto era algo tremendo porque si nosotros no podíamos vender estos productos, iba a ser un gran impacto para el sustento de muchas personas. And this was a crisis at time. Y eso fue una gran crisis en aquel entonces. But of course, as crisis, it's an opportunity also for us. Pero por supuesto, como crisis también era una gran oportunidad para nosotros. This is an opportunity to have good relationship with the health authority and ministry. Era una buena oportunidad para poder tener una buena relación con las autoridades y la Secretaría de Salud. We went to the governor of the state, we went to the ministry, we went to the health authority, we went to higher levels to have discussions with them regularly on this matter. Fuimos con los gobernadores, fuimos con los secretarios de salud de manera regular para hablar acerca de este tema.
Even our founder, Dr. Lim, had to fly into Mexico to meet up, all the authorities. Inclusive, el doctor Lim tuvo que volar a México para poder sentarse con las autoridades. And we made them understand and make them convinced on what is Ganoderma and what is the impact of these products in Mexico. Y bueno, tuvimos que hablarles acerca de lo que era el Ganoderma y el impacto que tenía en México. And most importantly, how it is impacting the economy. Y principalmente, cuál era el impacto que tenía en la economía. They did not just got convinced, but they were super convinced and super agreed with what DXN is doing. Y bueno, no solamente estaban convencidos, sino estaban súper convencidos acerca de lo que DXN estaba haciendo. And from that day on, DXN has joined hands with the health authority and taken the responsibility to bring the right message. Y bueno, a partir de entonces, DXN empezó a trabajar con las autoridades para llevar el mensaje correcto. So we have championed all these crises in the past. Así que hemos logrado salir victoriosos en todas las crisis desde entonces. And we keep telling people the crisis now that we are overcoming, we are facing, is also a crisis that we will champion. Y bueno, les hemos dicho también a toda la gente que esta crisis que estamos viviendo, por supuesto, también vamos a salir ganadores. Now look at yourself from March until now. Ahora simplemente vete a ti mismo desde marzo al día de hoy. All distributors and leaders, you can find them doing online activities. Tú puedes encontrar que todos los distribuidores están haciendo sus actividades en línea. Everybody has learned to go to the next level, next platform, or organizing larger activities. Todos están empezando a organizar todas esas grandes actividades. Look at yourself, today you're organizing large camp, where members from various countries, they are flocking and participating and learning from this new platform. Y bueno, todos están participando y trabajando con todas esas actividades. And we all have learned to survive all these crises. Not just survive, but champion this crisis. Y todos han logrado sobrevivir y salir victoriosos durante estas crisis. Now, so two basic aspects, that is your survival instincts and independence, are very key, very essential components for your leadership. Y bueno, hay dos factores, componentes clave para tu sobrevivencia. Now, something very important before I conclude to all of you. Bueno, y algo muy importante antes de concluir con todos. All these activities are important. Todas estas actividades son importantes. And if you are a good leader, if you want to be a good leader, y bueno, si tú quieres ser un buen líder, it is important that you do your own activities and you keep supporting all the other activities that is happening. Es importante que tú hagas tus actividades y continúes apoyando todas otras actividades. And come together as a unified team, as a unified family to bring DXN world and especially DXN America and the whole DXN world to a new levels. Y te mantengas unido para llevar especialmente a DXN América y por supuesto a todo DXN a nuevos niveles. So this is my message to all of you today. Así que bueno, este es mi mensaje para todos ustedes. And I hope all of you to be independent. If you're not yet, be independent as soon as possible. Y bueno, espero que ustedes sean independientes y si todavía no, que lo puedan hacer lo antes posible. And be ready to survive for any challenges or any crisis that you come across in your DXN journey. Y bueno, y espero que ustedes puedan salir adelante con cada reto que ustedes encuentren en su camino. And come out successful, come out solid, and emerge as a true winner. Y bueno, logran salir exitosos como un verdadero ganador. I wish you all the very best and God bless you all. Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga a todos. Buenos días, DXN. Buenos días, DXN. Bye-bye.